El Kiosco. Le entramos al kiosco. En radio, televisión y prensa escrita se sigue hablando de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Así es. Hablamos ya en esta mesa que lo que se busca con los cambios a la ley es que se acaben los abusos que por muchos años se mantuvieron por el poder político corrupto. Sucede que los abusos en las concesiones de agua son el monumento perfecto de los gobiernos del pasado. Otorgaron concesiones de agua como si fueran estampitas de feria. Al pueblo le pedían, cuida el agua, cierra la llave, pero los políticos corruptos se repartían ríos enteros a empresas amigos, a políticos amigos. Usted recordará, no hace mucho quedó en evidencia que el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jaques, pues tenía una presa en su casa. Porque, pues bueno, allá en su rancho ocupaba agua, pero sin permiso de la Conagua, en una forma totalmente irregular, acaparando agua que necesitan los pobladores de Chihuahua. Pues bueno, el gobernador dijo, yo construyo mi presa. Bueno, ese es un ejemplo de lo que sucedía con las concesiones de agua que se otorgaron en el pasado. Se otorgaban concesiones de agua para uso agrícola y el terreno agrícola, el área agrícola, dejaba de serlo y era habitacional y no cambiaba la concesión de agua. Y sí, quien hizo el desarrollo inmobiliario no se preocupó por reportar que ya no era el agua para uso agrícola, sino para uso habitacional. Había mucho desorden. Ahora, en estos foros que se están llevando a cabo en el Congreso, llama mucho la atención, Arlene, que se exponen que hay ventajas y desventajas. Bueno, el diálogo está en el Congreso y, pues bueno, también llama la atención que si hay diálogo, haya manifestaciones por esto. Hoy la presidenta hizo un especial hincapié en que el agua es el vital recurso de la nación desde la Constitución de 1917. Y justo el día de ayer también mencionaba que se busca hacer un retroceso a las concesiones del neoliberalismo, pues la última ley de aguas nacionales se aprobó en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República, y lo conocemos, entre muchas cosas, por supuesto, por distinguirse por la privatización de los recursos de nuestro país, entre ellos el agua. Y en tiempos donde es cada vez más escasa, es importante que vuelva a ser para el público, y me llama la atención porque al inicio del gobierno la presidenta hizo una revisión junto con el titular de Conagua de más de 500,000 concesiones. Entre ellas hay concesiones para Kimberly-Clark, que sabemos que es de la familia de Claudio X González, para Banco Azteca, para FEMSA, para Gerdes, para Bachoco, para mineras como Goldcorp, y Grupo México con Buenavista, entre muchas otras empresas más que lo que hacen es incluso dar concesiones a privados, es decir, entre privados pueden dar concesiones, lo cual ya no se autoriza. En un momento más le contaremos más a detalle, pero ¿qué le parece si escuchamos cómo se menciona esta mañana? Y la visión era que el agua, como otras cosas, es una mercancía, que debe haber un mercado para el agua. Nada más que la Constitución dice que el agua es de la nación. Ahora, el agua en particular se puede concesionar, pues porque como es una mercancía, se concesiona, se transmite, se vende, pues entonces ¿dónde queda la visión estratégica de un recurso natural que además hoy es escaso en muchísimos lugares? Que se ordenen todas las concesiones para darle agua a la gente humilde que no tiene acceso al agua. Pero no se puede porque esos otros 10 pozos ya fueron concesionados a alguien. Ahora la ley de aguas dice, ya no vas a poder vender esa agua a otro, a un tercero. Ni la vas a poder transmitir así nada más. Por ejemplo, si tienes un predio, usas el agua para riego, ahora ya no se la vas a poder vender al desarrollador inmobiliario que en tu tierra va a hacer viviendas, ya no. Ya tienes que regresarla a la Conagua y el que va a hacer viviendas, pues ya tiene que ver, pedírsela a la Conagua. Entonces estamos poniendo orden y estamos garantizando el agua como derecho humano y como recurso de la nación. ¿Eso limita el desarrollo? No, lo ordena. Y es que
La presidenta acaba de decir algo puntual y es el desarrollo inmobiliario y cómo tiene que ver con las concesiones de agua. Y si de algo se caracteriza la derecha de nuestro país, además de tener negocios, es ser parte de los cárteles inmobiliarios. Por eso también es una forma de cerrar el agua a la corrupción. Y aquí le vamos a explicar 4 puntos fundamentales del ordenamiento de concesiones. El primero es que el Estado mexicano sería el único responsable de regular y garantizar el uso de agua. 2, no será posible transmitir títulos de concesión entre particulares, que es lo que mencionaba la presidenta. 3, eliminar los cambios de uso. Y 4, se va a crear un nuevo registro nacional del agua. Así es como se menciona esta mañana. También habla de las reformas a los artículos constitucionales, donde se reglamenta el artículo 27 y que sienta bases para que el Estado, es decir, el pueblo de México, recupere la rectoría en el manejo de nuestras aguas nacionales. Aguas que sin duda alguna son para el pueblo de nuestro país. Vamos a escucharlo. Se trata de 2 iniciativas. Por un lado, la Ley General de Aguas, que establece las bases para la reglamentación del artículo 4 constitucional, y por otro lado, la reforma a la Ley de Aguas, que es reglamentaria del artículo 27, que esta segunda es la que sienta las bases para que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo de nuestras aguas nacionales. El principal cambio es que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano, como un bien estratégico. El Gobierno de México es el único facultado para poder llevar a cabo el otorgamiento de concesiones. No será posible ya transmitir títulos de concesión entre particulares. También se eliminan los cambios de uso, se crea un nuevo registro de agua nacional público, que nos va a ayudar a tener total transparencia en todas las concesiones que se tienen otorgadas en las distintas regiones del país. Se fortalecen los procedimientos para combatir el robo de agua y se incrementan las sanciones para inhibir esta conducta. Adelante. Se crea un fondo de reserva de aguas nacionales y también estamos evitando el acaparamiento. Ya no se pueden mantener títulos de concesión que son utilizados de manera especulativa, que no los están utilizando y que no permiten que quien realmente necesita esos títulos de concesión de esa agua la pueda utilizar. Se promueve la tecnificación del riego, se fortalecen los mecanismos para medir el agua, se establecerá una regulación correspondiente para la captación pluvial. Es un mecanismo que ayuda mucho a agricultores y a comunidades que se encuentran en zonas altas, y lo que estamos cuidando es que no se cometan abusos en ese sentido. Una de las mentiras que han estado difundiendo la gente que está en contra de estas reformas a la ley, están diciendo, la gente que tiene hoy una concesión de agua, que se despida de ella, va a tener que volver a tocar la puerta de Conagua para ver si se la dan. Falso totalmente. En la semana, en estos días pasados, el legislador priista, Rubén Moreira, no dijo falsamente que si tú tenías un pozo el cual tenías en tu casa, en tu propiedad, y tomabas agua, ya no ibas a poder hacerlo. Bueno, están difundiendo cantidad de barbaridades, todo para frenar esta ley. Hoy, Efraín Morales, el titular de la Comisión Nacional del Agua, afirmó que quienes están muy preocupados porque no pase esta ley es porque están defendiendo sus intereses, y es el fuera máscaras. Porque durante años, al amparo del poder político corrupto y al amparo del poder económico, han acaparado grandes cantidades de agua y con ello han limitado el acceso a este vital recurso a la población en general. Grandes corporaciones o amigos del gobierno que se quedan con grandes cantidades de agua y a la gente le dicen, ciérrale la llave porque hay que ahorrar agua. Cuando lo que ha sobrado en estos años de neoliberalismo en el pasado fue cinismo total, porque sí, no decían que estaban regalando cantidades de concesiones de agua a sus amigos, a los amigos de los políticos. Y es que además de vender la patria, también venden sus propios recursos. Fíjate reportaje de Milenio, donde en 1996 6 figuras del PAN acumulan más de 3 millones de metros cúbicos de agua en la región del Bajío. Y los beneficiarios fueron exgobernadores como Miguel Ángel Márquez Márquez, Luis Armando Reynoso Femat, Ignacio
Loyola Vera, Francisco Javier Ramírez Acuña y, por supuesto, el expresidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, y el expresidente Vicente Fox. Así se menciona y por eso claramente están muy molestos. Vamos a escucharlo. Este es un asunto que quisiera puntualizar porque es un tema que ha causado muchas especulaciones, que se está utilizando de una manera inadecuada, sobre las herencias y la compraventa de tierras. Es totalmente falso porque hay quien ha querido decir que ya no se va a permitir, sería absurdo pensarlo así. El binomio tierra-agua está garantizado. Se mantienen los derechos para heredar a sus hijos en el caso de las tierras. También se mantienen los derechos cuando se trata de la compraventa de propiedades. Se puede y se va a otorgar un nuevo título de concesión a nombre del nuevo propietario. Entonces, que tengan totalmente certeza de que así va a ser. Quienes están en algunas ocasiones oponiéndose a esta iniciativa, quienes generan campañas de desinformación, quienes están muy preocupados porque no se pase esta ley en los términos que se ha planteado, pues es que lo que están haciendo es defendiendo sus intereses, porque son quienes durante muchos años, al amparo del poder político y al amparo del poder económico, han acaparado grandes cantidades de agua y con eso no han permitido que quien realmente la necesita, sobre todo pequeños y medianos productores, sobre todo comunidades rurales y comunidades indígenas, puedan acceder al agua que le pertenece al pueblo de México. Y aquí nuevamente la pregunta, ¿por qué si hay un diálogo en la Secretaría de Gobernación, por qué si está el debate de esta reforma en el Congreso de la Unión, hay protestas? Es una pregunta que se debe responder en los medios de comunicación y quienes organizan estas protestas, y nuevamente se lanzó la pregunta en Palacio Nacional. Esa mesa de trabajo está abierta todo el tiempo, con todos los estados. Por eso yo ayer dije, ¿para qué toman una carretera si está abierta la mesa de diálogo? Nosotros también nos manifestamos muchas veces. Te manifestabas porque ni siquiera cuando había una solicitud particular, nos manifestamos para transformar el país de fondo y de raíz, pero cuando acompañamos demandas particulares, ni mesas de diálogo había. Aquí está la mesa de diálogo abierta, se está buscando alternativas y de todas maneras, pues, toman una carretera. Y es donde yo digo, pues, ¿qué los mueve a tomar una carretera si están en una mesa de trabajo donde se están buscando alternativas? Una de las respuestas es que, como usted sabe, esta semana fueron convocadas manifestaciones, bloqueos carreteros, por campesinos que están en contra de la reforma a la ley de aguas y transportistas que piden seguridad en carreteras. Ya ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con los campesinos que protestan por la reforma a la ley de aguas, porque quieren más dinero, que se pague con mayor precio la tonelada de maíz, pues son representantes de partidos políticos del PRI y el PAN y el extinto PRD. Son gente que ha sido electa a un puesto de elección popular por esos partidos o ha contendido a un puesto de elección popular por esos partidos. Son gente de oposición. Y sí, hoy también tocó miércoles de detector de mentiras y se vinieron abajo falsedades en torno a la reforma a la ley de aguas. Vamos a ver. Mentiras sobre los bloqueos carreteros y el falso desabasto de medicamentos son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre los bloqueos carreteros el 24 de noviembre. El 25 de noviembre, medios impresos, electrónicos y digitales publicaron 59 notas de los bloqueos en carreteras registrados el 24 de noviembre, de las cuales 16 contienen información falsa. En los 6 principales periódicos de circulación nacional, 14 columnas abordaron el tema de los bloqueos, de las cuales 5 contienen falsedades. A. Bloqueos a carreteras fueron por falta de atención a las demandas de agricultores y transportistas. Este lunes, ambos bandos bloquearon 29 puntos en al menos 20 estados. Exigieron a la presidenta Sheinbaum que los atiendan y que cumplan las demandas que les plantearon desde hace meses. El origen de las protestas es muy claro.
Los transportistas piden a gritos seguridad y los campesinos exigen precios justos, básico, que a los productores de maíz les alcance para las tortillas. ¡Mentira! Durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para atender sus inquietudes y avanzar en acuerdos, entre los que se encuentran el aumento al precio de garantía del maíz y frijol, así como un precio mínimo para la exportación de tomate fresco. Desde el inicio de la administración, se han llevado a cabo más de 300 reuniones con líderes transportistas y se logró una reducción del 54% en el promedio diario de robos con violencia a transportistas respecto a 2018. Además, el 22 de julio se reforzó el combate a este delito con el inicio de la Estrategia Especial Cero Robos para Carreteras y la Estrategia Balam. B. El gobierno de México amenaza a productores agrícolas y transportistas con iniciar carpetas de investigación por bloqueos. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que su gobierno persiga a productores agrícolas y señaló que no se va a perseguir a nadie por manifestarse. C. En los bloqueos carreteros participaron todas las organizaciones de transportistas y agricultores del país. El megabloqueo a nivel nacional que estamos viviendo por nuestros transportistas y agricultores es solo el principio de lo que viene si la presidenta no resuelve sus demandas. ¡Mentira! Las principales organizaciones transportistas como Canacar, Conatram, Fematrac, Amotac, Antac, Indeco, Temexun y Unicarsoc, entre otras, no participaron en ningún paro o bloqueo. 2. Hospitales del IMSS Bienestar en el Estado de México no tienen medicamentos. Sus hijos recién nacidos están enfermos, pero los hospitales no tienen lo necesario para atenderlos. Es la situación que madres y padres enfrentan día a día en el Valle de Toluca. ¡Mentira! El IMSS Bienestar desmintió el 19 de noviembre que exista desabasto de medicamentos en las unidades del Estado de México. Aclaró que a través de las rutas de la salud se garantiza el suministro y que actualmente el abasto es del 90%. El 24 de noviembre comenzó la tercera entrega de los kits de medicamentos e insumos médicos con el programa Rutas de la Salud, el cual entregará más de 16 millones de medicamentos en 637 hospitales del país. 3. La caída de la pobreza en México es porque se desapareció el Coneval. La caída de la pobreza es porque el gobierno desapareció el Coneval, la institución independiente que hacía la medición de la pobreza, y que ahora las cifras las hace el propio gobierno a través del INEGI, encabezado por una morenista. ¡Mentira! La medición de pobreza multidimensional 2024, publicada por el INEGI, conserva los mismos principios conceptuales y metodológicos de sus ediciones previas, del 2016 al 2022, realizadas por el Coneval. La Ley General de Desarrollo Social obliga al INEGI a regirse por el principio de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico.